Monstruo. La historia de Ed Gein es la tercera temporada de la serie antológica de Ryan Murphy y Ian Brennan. La serie sigue al padrino de todos los asesinos en serie y ya está disponible en Netflix. Te cuento. En la década de 1950, Ed Gein, interpretado por un magnífico Charlie Hunnam, rondaba los campos helados de la Wisconsin rural, asesinando y profanando los cuerpos de varias mujeres. Sus crímenes inspiraron múltiples películas clásicas de terror, como El silencio de los corderos, Psicosis y La matanza de Texas. Así que si te preguntabas si Monstruo, la historia de Ed Gein estaba basado en un hecho real, la respuesta es que sí que lo está. Aviso, este vídeo tiene spoilers sobre la trama de la serie, por lo que si todavía no la has visto o no sabes nada sobre la vida de este asesino macabro, te aconsejo que pares aquí y vuelvas más tarde a continuarlo, ya que lo que te voy a contar te va a servir para asimilar y comprender todo lo que habrás visto en Monstruo, la historia de Ed Gein. Si todavía no has visto la serie pero conoces la vida de Ed Gein, puedes continuar con el vídeo. ¿De qué trata Monstruo? La historia de Ed Gein. Asesino en serie. Ladrón de tumbas. Psicópata. En los campos helados de la Wisconsin rural de los años 50, un hombrecillo solitario y amable llamado Eddie Gein vivía tranquilamente en una granja en ruinas, escondiendo una casa de horrores tan espantosa que redefiniría la forma de ver el terror de la sociedad estadounidense. Impulsado por el aislamiento, la psicosis y una obsesión devoradora por su madre, los crímenes perversos de Gein dieron origen a un nuevo tipo de monstruo que inspiraría a Hollywood durante décadas. Desde Psicosis hasta La matanza de Texas, pasando por El silencio de los corderos, el macabro legado de Gein dio origen a monstruos ficticios nacidos a su imagen y semejanza, y creó una obsesión cultural por los asesinos en serie. Ed Gein no solo influyó en un género, sino que se convirtió en el modelo del terror moderno. La serie antológica de Murphy y Brennan regresa con su tercera y más desgarradora entrega hasta la fecha. Monstruo, la historia de Ed Gein, cuenta como un hombre sencillo de Plainfield, en Wisconsin, se convirtió en el monstruo más singular de la historia, llegando a ser apodado como el carnicero de Plainfield. Su historia reveló al mundo la verdad más aterradora de todas las verdades: que los monstruos no nacen, los hacemos nosotros. ¿Quién es el verdadero monstruo en esta historia? Hay bastantes opciones, tanto para los espectadores como para la sociedad en general. Lo interesante de esta serie es que en cada temporada deja en el aire una inquietante pregunta: ¿los monstruos nacen o se hacen? En el caso de Ed, es muy probable que sea un poco de ambas cosas juntas. A medida que se desarrolla la historia del asesino en serie y ladrón de tumbas de Wisconsin, Ed Gein, las historias inspiradas en sus crímenes comienzan a filtrarse en la narrativa principal. Así vemos cómo aparecen personajes como Alfred Hitchcock, que son cruciales para la historia. Según parece, tanto la televisión como los cómics influyeron en sus mortales persecuciones. Llegados a este punto nos tenemos que hacer dos controvertidas preguntas. ¿Quién era el monstruo? ¿Ese pobre chico que sufrió abusos toda su vida y luego fue abandonado en total aislamiento, sufriendo una enfermedad mental sin diagnosticar? ¿O la legión de personas que sensacionalizaron su vida para entretener, y en el proceso, posiblemente oscurecieron la mentalidad estadounidense y mundial? Resulta que la respuesta podría ser todo lo anterior. Monstruo, la historia de Ed Gein aborda todos los aspectos de la vida de Ed Gein: el abuso que sufrió a manos de su madre, Augusta Gein, su fascinación por los criminales de guerra nazis, sus horrendos crímenes contra las mujeres de Plainfield, Wisconsin, y, finalmente, su encarcelamiento y diagnóstico. ¿Cómo era la relación de Ed con su madre? En la serie, la primera víctima de Gein llega a temprana edad, cuando golpea a su hermano Henry en la cabeza, matándolo accidentalmente. Oculta sus huellas para evitar ser culpado, pero la muerte de Henry le rompe el corazón a su madre y daña su ya inestable relación con Ed. El resentimiento de Augusta crea una grieta persistente que define casi todo en Ed. Charlie Hunnam retrata a Ed como un tipo extraño que vivía en su propio mundo, en su propia realidad, en total aislamiento. Así que todo en su vida era, en cierto modo, una invención, una obra de su propia creación. Incluso la voz de Gein está modificada por culpa de esa relación tan tóxica. Su voz era lo que Ed creía que su madre quería que fuera. No era su voz auténtica la que salía de su boca. Era esa otra personalidad, ese personaje que interpretaba porque su madre deseaba desesperadamente una hija, y le dieron un hijo. De hecho, en sus momentos más hostiles y viles ella le decía: debería haberte castrado al nacer. La voz que Hunnam eligió para su interpretación se inspiró en una fuente desconocida hasta ese momento:
una cinta de audio del propio Gain tras su arresto, que solo Hunnam pudo escuchar. La cinta nunca se publicó porque no leyeron sus derechos al asesino, y por ese motivo siempre se creyó que sería una prueba inadmisible en el juicio. Esa cinta fue una valiosa fuente de inspiración para su interpretación. Entre balbuceos y arrastrando los pies, un asesino se desvanece en el fondo invernal de un pueblo rural de Wisconsin. Tras la muerte de su hermano en la serie, Ed se queda solo para siempre cuando su madre sucumbe a una enfermedad y fallece. Extrañando a su madre, Ed intenta desenterrarla, pero se conforma con otro cadáver. El robo de tumbas de Gain fue mucho más prolífico que sus asesinatos. Usó piel seca para crear muebles, lámparas y más cosas. Un cajón de vulvas secas es una de las imágenes más perturbadoras de la serie. Y la situación solo está a punto de empeorar. ¿Adeline existió realmente? El único consuelo que le queda a Gain es Adeline Watkins, una vecina y novia ocasional que sigue a su lado a pesar de su extraña forma de ser y actuar. En cierto momento, incluso se une a él en su saqueo de tumbas. De hecho, es tan omnipresente que nos hace cuestionarnos si no sería una invención de su maltrecha imaginación. Pero Adeline existió de verdad. En la serie, Adeline está basada en una residente real de Plainfield, en Wisconsin, pero hay poca información sobre la relación que mantenían. La mujer dijo, cuando todo se destapó, que ella y Gain eran pareja, y que incluso iban a casarse. Posteriormente lo desmentiría todo afirmando que se lo había inventado buscando su minuto de gloria. Los creadores de la serie piensan que la relación sentimental entre ambos realmente existió, y que ella fue su único apoyo e incluso su cómplice. Sin embargo, el actor protagonista no opina igual. Mi interpretación de esa relación amorosa es que en gran parte es una fantasía de Gain, una invención. Ed encuentra, ya sea en la realidad o en su mente, una especie de alma gemela en Adeline, alguien con quien puede identificarse y comprender sus impulsos e instintos primarios. Adeline desempeñó un papel crucial en la vida del asesino. Fue ella quien lo introdujo en algunas de las sórdidas fantasías que dominarían su vida, incluyendo su fascinación por la criminal de guerra nazi Ilse Koch, la perra de Buchenwald. En la serie veremos las secuencias de una fantasía en la que Koch inspira a Gain a despellejar a sus víctimas y usarlas como muebles. Adeline también se ve transformada por este macabro descubrimiento, tanto que se dirige a Nueva York para intentar trabajar con un famoso fotógrafo de escenas de crimen, trabajo para el que fue rechazada. A través de Adeline llegamos a un punto importante que la serie nos quiere dejar para que reflexionemos en ello. Ten cuidado con lo que miras, y ten cuidado con lo que ves. Las imágenes pueden ser corrosivas, quedarse grabadas en la memoria, y pueden cambiarte. Y nosotros, junto con Gain, la vemos adentrarse en un mundo bastante oscuro y aterrador. ¿Por qué aparece Alfred Hitchcock en Monstruo? La historia de Ed Gain. Ed mata a la camarera del pueblo Mary Hogan, diciéndole que le recuerda a su madre. No es casualidad que el mismo episodio presente la historia paralela de Alfred Hitchcock, quien años después se inspira en los crímenes y el personaje de Ed Gain para crear el clásico del terror, Psicosis. Hitchcock se inspiró directamente en la relación de Gain con Augusta para su retrato de Norman Bates, un asesino dueño de un motel que se viste con la ropa de su madre. De esta manera los creadores de la serie quieren mostrarnos la influencia que Ed Gain ha tenido para la cultura pop, sobre todo para el cine, algo que casi nadie sabía ni era consciente de ello. Ed Gain influyó en El hombre del saco y Psicosis. El personaje de Norman Bates se basó en él. Influyó en El silencio de los corderos. Influyó en La matanza de Texas. Influyó en American Psycho. Todo esto contribuye al objetivo principal de Murphy y Brennan para esta temporada de Monstruo: representar el nacimiento de la fascinación estadounidense por los asesinos en serie. Recordemos la importancia que tuvo Psicosis dentro del mundo del terror. Un clásico que supuso un punto de inflexión en las historias de miedo. Charlie Hunnam lo tiene claro. Antes del estreno de Psicosis, los monstruos en las películas eran hombres lobo, Drácula y Frankenstein. No eran tu vecino de al lado. No eran la persona que trabajaba en un hotel que podía tener la llave de tu habitación para entrar por la noche. Fue una reinvención completa del género de terror. A medida que la serie continúa documentando los crímenes de Ed, también permite que se desarrolle la historia paralela de sus otras influencias. Primero, conocemos a Tobe Hooper, que trabaja en una película llamada La matanza de Texas. Luego, vemos el detrás de las cámaras del Silencio de los corderos, la película ganadora del Oscar de Jonathan Demme, donde el actor Ted Levin, interpretando a Buffalo Bill,
nos ofrece un baile que todos recordamos. El episodio final incluso se vincula con otra producción original de Netflix, con mapas de ubicación que rinden homenaje a Mindhunter, la popular serie que seguía a los perfiladores del FBI. Como se puede observar, hay mucho de Ed Gein en el cine. Pero para que todo esto suceda, primero hay que atraparlo. ¿Cómo es arrestado Gein? Ed tiene varias oportunidades para escabullirse de sus crímenes. Por ejemplo, cuando Adeline acepta su propuesta de matrimonio y le sugiere que trabaje de niñera para acostumbrarse a la idea de tener hijos. En cambio, la asusta mostrándole su casa de los horrores, y pronto la mujer es reemplazada por una amable joven llamada Evelyn, a quien acabará matando de forma violenta. Como anécdota del rodaje, la escena de la muerte de Evelyn, sin duda un momento desgarrador, fue algo totalmente diferente. El actor principal tiene muchas tablas y sabe lo tenso que es estar en esos momentos del rodaje. Todo el mundo se contagia de esa oscuridad siniestra que se está representando delante de las cámaras. Por ese motivo, intentó quitarle hierro al asunto con bromas para evitar al resto del equipo pasar por ese momento angustioso y duro sin un respiro. De hecho, incluso hubo un momento en que le rugió el estómago, provocando las risas y aliviando la tensión de la grabación. Volviendo a la serie, más tarde, Ed inicia un romance con la propietaria de un comercio llamada Venice. La mujer está dispuesta a explorar las peculiaridades de Ed y sus propias manías sexuales, pero Ed pronto alucina con Augusta y también mata a Venice. En este último crimen el que atrae a la policía a su puerta es el hijo de la mujer, un policía local. Como revela la serie, el estado mental de Ed pudo haberlo mantenido alejado del corredor de la muerte. Parece que a Ed le gustaba muchísimo Venice. Ed buscaba cualquier excusa para ir a verla y visitarla en la tienda. Por lo que parece que su asesinato no fue premeditado, sino que sucedió por una crisis mental de Ed, una locura momentánea que le anuló completamente. El juez del juicio de Ed accede y lo envía a una institución mental en lugar de a prisión. Allí, Ed vive el resto de sus días en relativa paz, aunque con algunas fantasías restantes. A través de un radioaficionado, se imagina comunicándose con Ilse Koch, la mujer que, a distancia, ayudó a Ed a encaminarse hacia la monstruosidad. La radioafición de Ed también le permite conectar con otra persona por la que sentía fascinación. Christine Jorgensen, la primera persona en someterse a una cirugía de cambio de sexo en Estados Unidos. Ed está convencido de que él mismo es transgénero, vistiendo la piel de sus víctimas femeninas tal como lo haría Buffalo Bill en El silencio de los corderos. Pero, como le dice la propia Jorgensen, Ed no es transgénero, sino ginefílico. Es decir, un hombre que se siente tan excitado por el cuerpo femenino que desea estar dentro de él. Es una distinción que los creadores del programa consideraron necesaria, dada la continua desinformación sobre la violencia transgénero. Y querían que fuera la misma Christine Jorgensen quien se lo dijera. ¿Cuál es el diagnóstico de Ed Gein en el episodio 7? Mientras se encuentra aislado en el hospital psiquiátrico, Ed finalmente es diagnosticado de esquizofrenia, lo que nos da una idea de por qué cometió los crímenes y por qué no los recuerda. Charlie Hunnam comenta con Netflix. Siempre supimos que queríamos culminar nuestra historia explorando la naturaleza de la enfermedad mental y cómo afectó a Ed. Si hubiera recibido el tratamiento adecuado antes, la pregunta es si alguna vez habría hecho lo que hizo. Lloré desconsoladamente al leer esa escena las primeras 2 veces. Confiesa el actor que da vida a Ed Gein. Para Murphy, toda la temporada se basó en la preparación para que Ed recibiera este importante diagnóstico. Pensé que los 8 episodios dependían de esa escena. Comenta uno de los creadores de la serie. Lo milagroso de ese episodio fue que la toma que se ve, de la actuación de Charlie, es la primera, y la hizo impecable. Creo que llamé a Charlie 2 veces llorando por teléfono. Me conmovió muchísimo lo que había hecho. Filmar la serie sabiendo que Ed padecía esquizofrenia le brindó al actor protagonista una valiosa perspectiva. Sobre eso, Charlie Hunnam comenta. Realmente vivía en ese mundo, y los parámetros y fantasías de ese mundo eran tan reales para él como cualquier otra cosa. Era simplemente su realidad. Esos episodios maníacos eran la experiencia que estaba viviendo, como cualquier otra cosa. Murphy y Brennan se sintieron atraídos por la historia de Ed en parte porque les dio la oportunidad de poner sobre la mesa el tema tan controvertido, y algunas veces tabú, de las enfermedades mentales. Me interesaba mucho la obligación de la sociedad con las personas con problemas mentales, con quienes atraviesan crisis mentales. Ed Gein era la persona ideal para hablar de eso porque, cuando lo detuvieron, le diagnosticaron rápidamente su enfermedad,
y recibió una atención excelente por parte de la sociedad. Lo llevaron a diferentes hospitales. Recibió un buen tratamiento. Le recetaron los medicamentos adecuados. Éramos un país que cuidaba de nuestros enfermos mentales. Había sistemas establecidos. Había hospitales. Había sanatorios. Exploramos cómo eso se ha deteriorado en nuestro país. Continúa Murphy, señalando cómo la financiación para los servicios de salud mental ha disminuido con los años. Lo que me encanta del episodio 7 es que muestra a la gente cómo puede ser, cómo realmente puede ayudar a generaciones de personas, y qué sucede cuando se les quita ese dinero. ¿Qué le sucede a Ed al final de Monstruo? La historia de Ed Gein. En el último episodio de la serie, las fantasías de Ed dan un giro. En lugar de ser violentas y perturbadoras, lo muestran ayudando a agentes del FBI a atrapar a Ted Bundy, un delirio que las enfermeras del hospital aceptaron con naturalidad. Ed, enfermo de cáncer, se encuentra con Adeline por última vez. Ella le dice que continuará con su trabajo, matará gente y aceptará su oscuridad interior. Sorprendentemente, él le pide que no lo haga y se marcha, algo muy distinto a su dinámica anterior. Hubo un breve momento en el que Murphy y Brennan imaginaron que Ed recibiría la visita de alguien completamente distinto en el episodio final. El último episodio de la serie se llamaba originalmente El niño de mamá. Así que nos deja claro quién iba a ser esa última visita. Augusta. Pero los creadores de la serie se dieron cuenta de que en ese momento de la vida de Ed donde su enfermedad estaba siendo tratada, y donde había conseguido superar alguno de sus traumas, la madre de Ed no pintaba nada, simplemente no encajaba en la nueva mente del criminal. Hacia el final de su vida, Ed ve una visión de los muchos asesinos a los que inspiró, que lo acompañan por un largo pasillo y lo colman de elogios. Para mí, es la parte más desafiante de la serie en cuanto al tono, ya que no le horroriza. Dice Brennan. En cierto modo, le encanta haber dejado huella. En una visión posterior, en su lecho de muerte, Ed pasa junto a un grupo de enfermeras que bailan, y sube una escalera donde lo recibe su madre. Sus últimos momentos resumen la serie en su conjunto. Y aquí sí que aparece Augusta, y lo hace siendo representada como una parte de todo lo que era Ed Gein. La mujer lo mira y podemos imaginarnos que su pensamiento sería algo parecido a «¿realmente lograste algo?». La escena final del programa hace un guiño a la influencia cultural de Ed Gein. Se ve a un grupo de adolescentes intentando robar la lápida de su tumba. Un hecho completamente real, que sucede continuamente. La lápida de Ed Gein desaparece una y otra vez. La roban. Esto es algo que choca de frente con esa otra realidad donde esos mismos adolescentes pasan miedo viendo las películas de terror inspiradas en su persona. Mientras, Ed observa desde la distancia, sonriendo suavemente, y la serie se funde a negro en la misma imagen que cierra la matanza de Texas. Leatherface y su motosierra en un baile retorcido. Y por último, antes de que aparezcan los créditos finales, vemos a Ed, muchos años antes, sentado junto a Augusta. Solo una madre podría amarte. Le dice la mujer con cierto desprecio. Una profecía autocumplida que perseguiría al joven hasta el final de su vida.